Buenas tardes, esta es la entrevista para el portafolio de interacción. Pregunta número 1 es, desde su perspectiva personal, ¿qué es la comunicación? Es un medio de interpretación a las personas. Muy bien. Pregunta número 2, ¿por qué cree que las personas utilizan diferentes actitudes en diferentes lugares? Porque se presentan diferentes situaciones en diferentes lugares. Muy bien. Pregunta número 3, ¿qué tipo de lenguaje utilizas? Informal. Lenguaje informal. Muy bien. Español. ¿Qué tipos de lenguajes crees que existen? Formal, informal. Lenguas, pues idiomas. Muy bien. ¿Para qué empleas tú la comunicación? Para ¿cómo se dice? Para socializar, comprender a los demás. Muy bien. Como siguiente pregunta, ¿crees que las emociones tienen que ver con la conducta que tiene al momento de hablar? Sí. Muy bien. Definitivamente sí. ¿Qué emociones experimentas más en tu profesión? Enojo, alegría, tristeza. Muy bien. ¿Qué lenguaje utilizas en tu profesión? Pues entre formal e informal, español, no sé. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? En tu caso, pues eres estudiante. Creo que ahorita el poder estar aquí en mi casa con ustedes y pues fuera de la escuela pues también convivir con las demás personas. ¿Qué emociones son las que frecuentas ejecutar en tu profesión? Pues más alegría que tristeza y enojo. Eso espera. Muy bien, última pregunta, ¿qué tipos de comunicaciones conoces? Comunicaciones, hablar, escrito, señas. Muy bien, eso ha sido todo. A ver, como usted es maestra de primaria, le voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que me las contestara. Ok. Pregunta número 1. Desde su perspectiva profesional, ¿qué es la comunicación? Es el medio que utilizo para relacionarme. Ok. Pregunta número 2. ¿Por qué creen que las personas utilizan diferentes actitudes en diferentes lugares? Pues porque es diferente el ambiente, son diferentes, si son diferentes países, pues diferentes lenguas, diferentes costumbres. Ok. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza usted? Pues el lenguaje, el que es de gestos, cuando está uno hablando, yo soy muy gestosa para hablar, y lenguaje oral Ok. y corporal. Pregunta número 4. ¿Qué tipos de lenguajes cree que existe? ¿Cuántos tipos de lenguaje existen? Pues es el oral, que es el que habla, el lenguaje mímico, el lenguaje corporal, nomás. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Para qué emplea usted la comunicación? Para relacionarme con las personas. ¿Para enseñar a niños también? Sí, pues, pero entre las personas están los niños, entonces yo lo utilizo para la comunicación. Ok. Pregunta número 6. ¿Crees que las emociones tienen que ver la conducta que tiene el momento de hablar? Sí. Ok. ¿Qué emociones experimenta más en su profesión? Por ejemplo, por los niños con los que trabajo,
es más emociones en cuanto a afectivas, son más las afectivas, las emociones con ellos. Ok. Otra pregunta. ¿Qué lenguaje utilizas en tu profesión? El oral y el mímico, el Muy bien. corporal. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? La convivencia con los niños. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué emociones son las que frecuentemente utilizas al ejecutar tu profesión? Pues son emociones satisfactorias, por lo regular. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué tipos de comunicación conoces? Tipos de comunicaciones, pues son comunicación, pues es el hablar, el oral, el escrito, pues es el mímico o el de que es el de señas, que es el de los mudos, tipo de comunicación. Muy bien. Esa es la entrevista número 1. Esta es la entrevista número 3. Pregunta número 1. Desde su perspectiva profesional, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la manera de entenderse entre personas, de dar un mensaje y que otra persona lo entienda. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Por qué creen que las personas utilizan diferentes actitudes en diferentes lugares? Pues más que nada es también la influencia del ambiente y es porque necesitan transmitir diferentes cosas. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? El lenguaje corporal, el lenguaje escrito, el lenguaje verbal y nada más. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de lenguaje crees que existen? Pues hay muchos, el lenguaje como el que te dije, el corporal, el verbal, el escrito, el lenguaje también el de señas, el de dibujo y el emocional también. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Para qué empleas tú la comunicación? Para darme a entender con las demás personas, para transmitir un mensaje. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que las emociones, tienen que ver con la conducta que, que das en el momento de hablar? Sí, sí, lo que sientes es lo que quieres transmitir a veces. Por eso a veces gritas cuando estás enojado o te ríes, cuando estás diciendo un chiste. Todo. Es lo que quieres transmitir alegría o tristeza o lo que sientes. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué emociones experimentas en tu profesión? Uy, de todas. Neta. De todas sí, porque pues como trabajo con niños, el asombro, la sorpresa, la tristeza, la curiosidad, la imaginación, o sea, esa como la expectativa. ¿Qué más? Pues muchos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué lenguaje utilizas en tu profesión? El lenguaje corporal sobre todo y el lenguaje verbal. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu profesión? De mi profesión, pues que voy a dejar una huella y que estoy formando personas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué emociones son las que frecuentemente utilizas al ejecutar tu profesión? La alegría, el- un poquito de autoridad o más bien de guía y la curiosidad. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué tipos de comunicaciones conoces?
Conozco un poquito del lenguaje de señas, conozco el lenguaje escrito, el lenguaje con imágenes y Pues el hablado. lenguaje, el hablado, verbal, el hablado. Muy bien. No, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Que tengas